Gloria al Señor. Estamos aquí, hermanos, agradeciendo el dulce nombre de Jesús, la oportunidad de vida, la oportunidad que nos concede para dar una vez más esta enseñanza, hermanos, que volvemos a recalcar de nuestra sana doctrina. Gloria al Señor, que un expositor, hermanos, que manejamos nosotros aquí en la iglesia, la Nueva Jerusalén. Y vamos, hermanos, a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo, por la vida, por las victorias recibidas, por las situaciones que han prevalecido en cada uno de nosotros, en las familias, en tu pueblo, en tu iglesia, Padre. Pero en cada una de ellas, tú has sido con nosotros y nos has guardado y nos has ayudado. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos para darte honra y gloria. Que la palabra, Señor, que la enseñanza que va a ser dada en esta tarde sea de edificación y caiga en buena tierra, Señor, para que traiga fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, gloria al Señor. Voy a darle lectura, hermanos, gloria al Señor, en esta hora, a la palabra que traemos de base bíblica, hermanos, en el nombre del Señor. Tenemos aquí, hermanos, en esta hora un tema, gloria al Señor, la reforma apostólica y profética. Y traemos la base bíblica en Efesios capítulo 4 y vamos a darle lectura a los versos 11 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en la palabra bendita del Señor. Aleluya. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor para siempre. Esta porción de la palabra, hermanos, nos habla de quién constituyó, quién instituyó, hermanos. Si leemos el verso anterior, que es el verso 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, y el verso 11 dice, y él mismo constituyó. ¿Quién constituyó? El que subió a los cielos. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Así de que vamos a ver el tema, hermanos, de un movimiento, hermanos, que tiene cuyo propósito es la restauración de los ministerios bíblicos. Pongámonos nosotros a pensar, hermanos, en la palabra restauración. ¿Quién puede restaurar? Solamente es Dios. Quien puede restaurar, hermanos, es Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el movimiento de la reforma apostólica y profética, hermanos, están diciendo que ellos van a restaurar los ministerios bíblicos y retoman la doctrina basándose en las enseñanzas del neopentecostalismo. Y sabemos nosotros que algunas de las enseñanzas del neopentecostalismo es que ellos tienen en una de sus teologías es la confesión de fe. Así que ellos dicen que tienen fe sobre fe. Y sabemos nosotros que el único que hace las cosas posibles es el Señor. Así que el neopentecostalismo ha entrado, hermanos, de una manera tal en muchas doctrinas, en muchas iglesias, y muchos movimientos están retomando los fundamentos del neopentecostalismo. Así que, hermanos, tengamos cuidado, porque la otra es la confesión de fe que ellos tienen. Así que nosotros, hermanos, cada día busquemos al Señor, caminemos con el Señor, porque de otra forma, hermanos, esto va a ir penetrando y penetrando cada vez más en las iglesias, aún en las iglesias evangélicas pentecostales. El movimiento, hermanos, toman como base bíblica el libro de Hechos. Ahorita le vamos a dar lectura, porque ellos afirman haber restaurado el don y función
del apóstol. Ellos afirman esto y ellos toman como base esa cita en Hechos, hermanos, que está en el capítulo 3, verso 19 al verso 21, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Estamos viendo que la porción de la palabra dice, en el libro de Hechos, hablan, hermanos, que en los tiempos, dice que habló Dios a través de los profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Eso sucedió, hermanos. Dios, dice la palabra en el libro de Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, el Señor, sabemos nosotros que habló a través de los reyes, de los jueces, de los profetas, de los líderes como Moisés. Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero el pueblo no entendió, y como no entendió, entonces Él envió a Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, el movimiento de la Reforma Apostólica, hermanos, se sigue basando en que como Dios habló a través de los profetas, se quedaron en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, cuando el Señor, hermanos, ya vino y Él sigue, hermanos, ahora vigente. Jesucristo sigue vigente y sigue llamando al perdido, al que está esclavizado por el pecado. En esta cobertura apostólica, hermanos, se han involucrado algunos hermanos por falta de recursos económicos, han entrado a esta cobertura apostólica que tiene su origen en Estados Unidos. Es una red grande, es una cobertura, hermanos. Usted entiende como cobertura algo que lo capta, que lo captura, que lo abarca en muchas cosas, en muchas esferas, tanto social, económico, político. Entonces, esa cobertura apostólica está albergando a quien quiera venir a ellos. ¿Por qué? Porque ellos les proveen. ¿Qué es lo que busca alguien? Hablando lo más pronto, un niño, por ejemplo, un joven, si le dicen en esta escuela te ofrecemos una beca para que estudies toda la carrera que quieras, lógico está que ese estudiante va a entrar a esa escuela porque le están proporcionando el bienestar financiero. Entonces lo mismo sucede con este movimiento apostólico. Es una cobertura que invita a que vayan a él los que necesitan recursos financieros. Y han entrado muchas iglesias, muchos pastores, evangelistas a esta cobertura. Y como entran, entonces están ahora sí, pues obligados a propagar a este grupo, a propagar a este movimiento, porque ellos están ahora pues sustentados, hermanos, bajo esta cobertura. Tenemos, hermanos, que esto, pues en el punto 2, vamos a ver que esto es, de acuerdo a lo que ya dimos en este punto 1, hermanos, nos da o cae, hermanos, en alerta. ¿Qué quiere decir? Que esta reforma, hermanos, hay algo que está llevando a la gente, tal vez a mismos ministros, tal vez a los mismos siervos, los está llevando a un peligro. Y el peligro está latente, está allí, hermanos. Por eso el Señor dice que es necesario que oremos, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que le digamos al Espíritu Santo que Él clame por nosotros, porque nosotros nos equivocamos, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Así que si algún hermano, algún ministro
dice, pues yo me metí a esa cobertura porque ahí me están apoyando financieramente, apoyan a mis hijos, apoyan a la iglesia y hay estudios, hay esto, hay lo otro. Hermano, tengamos cuidado. El primero, ¿por qué? Veamos uno de esos peligros, hermanos. Hay cambio en el gobierno de la iglesia. Ya al hablar de cambio, hermanos, ya no mencionan ellos al líder de la iglesia, ya no le dicen pastor. Entonces lo vemos aquí, le llaman entonces el apóstol. Hay cambios, hermanos. Le llaman también como el profeta de Dios. Y pues por eso pongamos atención. Hay peligro, hermanos. El inciso B dice, ellos reclaman ser la autoridad apostólica. Reclaman, buscan la manera, las formas de querer dominar, de querer decirle a otros que ellos son los que tienen realmente la verdad o la razón. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es venir, buscar el rostro del Señor, adorar su nombre, leer la palabra y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Usted y yo solamente necesitamos ser instrumentos en las manos del Señor. Así que ellos reclaman esa autoridad, reclaman ser la autoridad apostólica y también restauran el tabernáculo de David. ¿Por qué? Bueno, porque lo ven también en Hechos 15. Ahí en Hechos 15, hermanos, en el capítulo, gloria al Señor, 16 y 17, dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hermanos, el hombre no puede salvar al hombre. El único que salva se llama Jesucristo. El único que tiene la autoridad para perdonar pecados se llama Jesús de Nazaret. Así de que nadie puede, hermanos, restaurar. El hombre no puede reformar, hermanos. Quien reforma es Jesús. Quien cambia el corazón, quien quita, dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, se llama Jesús. Nadie puede, hermanos, restaurar, nadie puede transformar, solamente nuestro Señor Jesús. Y el otro punto dice el inciso D, tienen una frase muy común ellos, hermanos, es la frase que dice guerra espiritual. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí algunos tal vez personajes, algunos hermanos de otras iglesias, algunos, no sé, miembros de otras doctrinas. O tal vez en alguna ocasión usted dice, pues hay guerra espiritual, hermanos. Y realmente hay guerra espiritual, eso es cierto. El Señor dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra maldades, huestes de maldad que habitan ¿en dónde? Allí, en los lugares de maldad, hermanos. Eso es una guerra, es una lucha constante, día a día. Por eso tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra del Señor, analizar la palabra para que Dios nos dé de su gracia y podamos nosotros salir victoriosos. Pero ellos lo ven de otro enfoque, de otro punto de vista. Dice que en su guerra espiritual ellos declaran conquistas de ciudades, de reinos, de lugares, de puestos políticos, hermano. Y el Señor no nos ha llamado a eso. Es bueno, se ha recalcado ya en estas enseñanzas anteriores, es bueno el que alguien luche por conquistar algo. Es bueno que alguien, el joven, diga, yo voy a estudiar, voy a terminar la carrera. Es buenísimo. Lo que no es bueno, hermanos, es que alguien motive a otro y le diga, hazle como yo.
Yo sí sé cómo hacer las cosas. Tú eres hombre de éxitos, tú eres hombre de conquistas, tú eres hombre de... Hermano, lo que usted y yo, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es llevarlos a los pies de Jesucristo y decirles: ¿sabes por qué he podido, o hasta ahorita estoy con temor y temblor adorando al Señor? Porque sigo buscando su rostro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que proclamar. Y no, hermanos, como lo hacen ellos en una guerra espiritual donde ellos declaran la conquista sobre lo que ellos anhelan. Y ellos mencionan que al final, si todos ellos se ponen de acuerdo en esa guerra espiritual y en esa conquista, tendrán al enemigo bajo sus pies. Yo no sé si usted ha escuchado estas porciones, estas palabras que alguien dice: el enemigo ponlo bajo tus pies. Él hace lo que tú dices. Hermano, el enemigo hace, porque él sabe lo que hace, lo que el Señor le dice. Porque aún el enemigo, hermanos, está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos quieren reformar porque quieren cambiar al mundo. Y dicen que cuando al enemigo lo tengan bajo sus pies, entonces Jesucristo va a venir. Hermanos, otro error, es peligro. Están en peligro porque Jesucristo no va a venir cuando el hombre diga: estoy listo, estoy preparado, ahora sí, Señor Jesús, puedes venir. No, el Señor Jesús va a venir cuando Él así lo haya decidido. No cuando usted y yo le digamos: ya vente, Señor, porque ya no puedo. En esta pandemia, en estas situaciones que han pasado, tal vez alguien diga: ya no puedo, Señor. Es cierto, pero no por eso el Señor va a venir. El Señor va a venir en el tiempo que Él tenga señalado. El otro punto dice, hermanos, mezclan la fe con ritualismos. La mezclan con objetos y toman como base bíblica también. Fíjense, ahí en el libro de Hechos 19, gloria al Señor, en el verso 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Están hablando la porción bíblica de Pablo, un hombre que adoraba al Señor, un hombre que obedecía, que buscaba el rostro del Señor. Y cuando él decía, a lo mejor con esto, hermanos, el enfermo sanaba. Pero la palabra del Señor, hermanos, fíjese bien, lo voy a leer nuevamente desde el verso 11. Dice: y hacía, mire bien lo que dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No los hacía Pablo, los hacía Dios. Así que si alguien por ahí le dice: hermano, si no puede venir tu familiar a que oremos por él, tráele su pañuelo que él usa, tráele su camisa y vamos a orar por él y va a ser sanado. No, hermanos, porque el que sana se llama Jesús de Nazaret. Y creen en la teología de la prosperidad, lo que mencionábamos hace un rato, que toman, hermanos, doctrinas del neopentecostalismo. Así que, hermanos, peligro quien está en esta reforma del apostolado. Y el último punto, hermanos, es el contexto bíblico de los apóstoles. ¿Cuál es su contexto bíblico? Ellos, todas las bases bíblicas que ya hemos leído, nos damos cuenta, hermanos, que ellos las toman, pero a su manera. Y dice aquí errores que ellos están cometiendo. Ministerio en Efesios, hermanos, la base bíblica que leíamos, en Efesios, hermanos, en el capítulo 4, en el verso 11, hermanos, habla de los 5 ministerios. El Señor dice: a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ellos quieren que en cada iglesia, fíjese bien, ellos quieren que en cada iglesia estén estos 5 ministerios. Pero los ministerios no los da el hombre,
los da el Señor. El otro punto dice: el apóstol y profeta ocupan el mayor cargo. Son de alto nivel, de alto rango. Por eso se han constituido ellos mismos como los que pueden hacer, los que pueden tomar decisiones, los que pueden hacer las cosas en el momento que ellos lo deciden. Y es otro error que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos no están tomando la autoridad divina. Otro punto, dicen ser portadores de nuevas revelaciones. Solamente ellos creen ser dignos de tener comunión con Dios, de recibir revelación divina para podérsela dar al pueblo que ellos dirigen. Y esto, hermanos, el Señor dice: búscame. Y el Señor lo dice a cada uno. Búscame, dice el Señor. El Señor no está buscando niveles. Dentro de la iglesia no hay niveles, no hay rangos. No, hermano, el Señor constituyó conforme, Él da conforme al corazón de cada uno, hermanos. El otro punto dice: los ministerios, hermanos, deben ser ejercidos como oficios. Así que, ¿usted cree que un ministerio, hermano, tiene que ser un oficio? Usted sabe que es pagado. Así que hay otro error muy grande aquí, porque un oficio, hermanos, es quien trabaja en albañilería, carpintería, etcétera. Pero imagínense que un oficio, el apostolado, el que, hermanos, de profecía, el evangelista, pastores, maestros. Por eso quien se está yendo muchas veces a los ministerios dicen: es que me voy allí porque ahí me van a dar buena ofrenda. No, hermanos, esto no es trabajo de hombre, sino que es obra del Señor. El Señor sigue llamando obreros a su viña, porque los obreros, hermanos, son pocos. Se están acabando, hermanos. En esta pandemia varios ministros, siervos del Señor, se han ido. Así que yo le invito: usted se ha enfilado en la obra, en el ministerio, tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo, no por paga, sino para honrar y glorificar el dulce nombre de Jesús. El otro punto, y mucho cuidado con este punto, hermanos: creen poder otorgar dones y ministerios. Creen poder otorgar dones y ministerios. Mucho cuidado, porque tal vez alguien sin pensarlo dice: bueno, pues yo veo que él es muy bueno para el canto, lo voy a llamar porque ese tiene el don del canto, él tiene el don de la música, veo que sí, veo que tiene, ese tiene don para ser pastor. Hermano, le vuelvo a leer el verso 10 de Efesios 4: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Lo hizo quién? Jesús, no el hombre. Así que, hermano, son errores grandísimos. Por eso cuando alguien llama a alguien y dice: ay, tú eres bueno para esto, hermano, y al ratito, a la vuelta de los 6 meses, ya se fue, ya fracasó, ya falló, ya dejó todo. Y usted dice: ay, ¿y eso qué era esto? Bueno, sucede como una anécdota que dice: un borrachito llega a la iglesia y le dice: pastor, ore por mí. Y el pastor ora por él, y el hombre se va. Y a la vuelta del tiempo, a los 8 días regresa y le dice: pastor, y viene otra vez bien tomado, bien borracho. Le dice: pastor, ¿se acuerda de mí? ¿Se acuerda de que me salvó? Y le dice el pastor: sí, porque es cierto lo que dices, yo te salvé. Porque si te hubiera salvado Jesús de Nazaret, ya no estarías en la misma condición. Así que, hermano, mi hermana, tengamos cuidado, ojo con esto. No somos nosotros los que llamamos, no somos nosotros
los que damos, los que otorgamos, porque déjeme decirle que los ministerios son regalos divinos, son dones que vienen del cielo y no los otorga ningún hombre, ninguno, mi hermano. Y para concluir, hermano, este movimiento proclama ser el último mover de Dios. Ellos no son una reforma de los ministerios, los que ya leímos en Efesios 4:11. Ellos no son los que reforman estos ministerios, pues estos siempre, recuérdelo hermano, estos ministerios de Efesios 4:11 siempre han estado allí funcionando. Y tampoco es apóstol y profético, pues lo que ellos pregonan no lo marca la palabra del Señor. Lo que ellos pregonan, hermanos, lo que ellos dicen, no está aquí establecido en la palabra del Señor. Así que, hermanos, tengamos cuidado con esto. A nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué nos corresponde? Seguir escudriñando y viviendo, hermanos, la palabra de Dios. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para poder, hermanos, conducirnos como Él quiere. Así que, hermanos, seamos fieles, busquemos al Señor, esperemos en su venida, hermanos, y todo lo demás, todo lo que usted anhela, hermanos, está en las manos del Señor. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos oportunidad? ¿Cuánto? Eso no lo sabemos. ¿Tenemos vida? La tenemos. ¿Cuándo? Hoy. Mañana, eso no lo sabemos. Hoy podemos estar aquí nosotros hablando, diciéndole acerca de la venida, diciéndole acerca que el único que otorga dones es el Señor Jesucristo, diciéndole que el único que perdona pecados se llama Jesús. Mañana tal vez ya no pueda estar uno aquí, pero de eso sí estoy segura, de que Jesucristo de Nazaret quiere seguir estando ahí. Por eso dice en su palabra, hermanos, ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay oportunidad. Si alguno ha estado en errores, si alguno ha practicado doctrinas equivocadas, hoy es el tiempo de venir a Jesús. Jesús sigue diciendo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la invitación, mi hermano. Esta es la invitación, mi hermana, joven, adulto, varón, dama, amigo que me escuchas. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no busques más. No busques por caminos equivocados, porque te van a llevar, dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Yo te invito, mi hermano, a que busquemos a Jesús, al único y verdadero Dios, al que murió en la cruz del Calvario y que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Quiero invitarte a orar y que si tú quieres, dile a Jesús, entra a mi corazón. Te doy gracias, Padre, en esta hora. Gracias por la oportunidad, por concedernos, Señor Jesús, por concedernos este momento de poder seguir hablando y seguir anunciando que solo en Jesús hay vida, que solo en Jesús hay poder, que solo en Jesús hay oportunidad, que lo que el hombre quiere, que lo que el hombre necesita, que lo que el hombre anda buscando, solamente lo puede encontrar en Jesús, el Hijo de Dios, a través de las santas Escrituras. Te doy muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano, en esta hora. Aleluya.